La Torre Oscura es, en palabras del mismísimo Stephen King, su magnum opus, y está muy cerca de ser adaptada a una serie de manos del director de aclamadas obras como La Maldición de Hill House, Misa de Medianoche o La Caída de la Casa Usher, Mike Flanagan. Así que yo, como persona muy fan de Stephen King, que me he leído La Torre Oscura entre muchos otros libros, me he dado la tarea de ver toda la filmografía de Mike Flanagan para comentarla y determinar qué podemos esperar de esta próxima adaptación. Quédense por acá y se los cuento. Mike Flanagan es un cineasta estadounidense nacido el 20 de mayo, casi nace el 19, que hubiera sido tremenda referencia, pero no, nació el 20 de mayo. Nacido el 20 de mayo de 1978, conocido sobre todo por su obra de terror, tanto en películas como en series. Las obras primigenias de este director fueron sus películas estudiantiles, las cuales se dice que estaban más orientadas al melodrama. Más tarde, el director las calificaría como no aptas para el consumo público, pero comentó que fueron increíbles experiencias de aprendizaje. Ya por esa época, Flanagan tenía en su mente una historia llamada Oculus, que ya casi hablaremos de ella, pero el plan original era contarla a través de varios cortometrajes. Pero pasa que no encontró financiación, así que tuvo que hacer un cambio de planes y rodar un solo corto, al cual le llamó Oculus Capítulo 3, El hombre con el plan, que se estrenó en 2006 y lo utilizó para demostrar que él podía dirigir un proyecto de terror. El corto tuvo bastante éxito en festivales de cine y los productores estaban interesados en desarrollar ese concepto. Sin embargo, en palabras de Flanagan, lo que le dijeron básicamente fue: creemos que el corto es realmente genial, pero estaríamos encantados de quitártelo de las manos. Aún no has hecho un largometraje de terror. Y en respuesta a esto, años después, el cineasta ahora sí nos obsequia su primer largometraje no estudiantil, Absentia. Absentia es una película independiente estrenada en 2011, escrita, editada y dirigida por Mike Flanagan. Como el director no tenía los suficientes medios para poder llevar a cabo un proyecto de este calibre, ni tampoco el respaldo de un estudio, gran parte de esta obra tuvo que ser financiada mediante el sitio web de crowdfunding Kickstarter. Pero mejor no se los cuento yo, mejor dejemos que sea el propio Mike del pasado quien lo explique. Oh, hi! I didn't hear you come in. I'm Mike Flanagan, and I'm here to ask for your help to make my latest film, Absentia, a reality. We're raising our funding through Kickstarter.com, which functions kind of like a pledge drive. Any donation, even as low as $5, helps us enormously and earns you prizes and rewards. Recomiendo ver todo el video completo porque de verdad que este señor es muy carismático. Of course, if you decide to pledge more than $5, this kitten might live. You don't want that on your conscience. Dejo link en la descripción. En Absentia conocemos a Tricia, una mujer embarazada que vive sola en un barrio de California y por fin está preparada para aceptar que su marido, desaparecido durante varios años, no volverá. Mientras se prepara para declararlo muerto por ausencia, Absentia, de ahí viene el nombre de la película, su hermana Callie viene a quedarse con ella. Juntas trabajan para obtener el certificado de defunción y encontrar un nuevo apartamento para Tricia. Pero a medida en que se acerca la fecha, Tricia comienza a tener pesadillas y alucinaciones sobre su esposo que van en aumento. Además, comenzamos a ser testigos de cosas extrañas que están sucediendo relacionadas a un túnel que Callie debe cruzar cuando sale a correr por el barrio. Lo primero a destacar es que su bajo presupuesto se nota bastante, principalmente en el apartado técnico. Esto, pese a que puede restarle puntos en algunos aspectos, más bien la favorece en otros. Por ejemplo, al no contar con demasiados recursos para mostrar elementos que se salgan de lo normal, la película la mayor parte del tiempo está forzada a sugerir en vez de mostrar. Y esto tiene como resultado un terror mucho más ambiguo y efectivo. Siento que si hubiéramos tenido en pantalla con todo el presupuesto los elementos que se sugieren en la película, hubiera sido un poco distinto. Y mataría toda esa parte de completar con nuestra mente la imagen terrorífica que se nos está construyendo. Los personajes están muy bien trabajados, el arco de cada uno de ellos es clave para el avance de la trama central, y la ambientación y los planos constantemente nos activan alarmas de que algo no está bien en ese barrio, de que de hecho algo está terriblemente mal.
Y como suele pasar también con este tipo de películas de bajos recursos, las locaciones son completamente reales, es decir, no están grabando en un set. Y dato curioso, Mike Flanagan vivió en el pueblo en que se grabó el proyecto, es decir, verdaderamente es su barrio. Tal vez el túnel ese de verdad le daba miedo y por eso fue que hizo la película. Absentia obtuvo varios premios que van desde la película como un todo, pasando por el guión, la dirección, el montaje y la interpretación de los actores principales. También cabe destacar que Flanagan es conocido por trabajar con actores recurrentes en todos sus proyectos, por lo que a lo largo de este video llevaremos el recuento de estos y al final haremos un top 10 de los que han salido en más trabajos. En este caso tenemos a Katie Parker, que seguirá apareciendo en futuras obras de este director. Es linda, Bob Esponja. Me arrepiento profundamente de no haber conocido esta campaña en su momento, porque si uno donaba $45, recibía una carta de agradecimiento de ella. Katie también tiene un video muy gracioso para la campaña que dejo aquí en la descripción también. I've just been cast as the lead role in the new horror movie Absentia, which means I'm about to join the elite sorority of horror heroines. Es gracioso porque el personaje que interpreta tiene un pasado de adicción a sustancias. And for the next 10 people who donate $45 or more, I'm gonna bake and send you a batch of my homemade, family-style heroin cookies. Es perfecta. Ahora sí, luego de demostrar ser un director capaz de cargar con el peso de un largometraje, Mike Flanagan dirigió y editó Oculus, estrenada en 2013, esta vez coescrita con Jeff Howard. Está basada, por supuesto, en su ya mencionado cortometraje Oculus Capítulo 3. Según el director, ampliar la premisa a un largometraje fue todo un reto, ya que sentía que había alcanzado el límite de lo que se podía hacer con esa premisa en el corto. La película nos cuenta acerca de dos hermanos, Kaylee y Tim, quienes están convencidos de que un antiguo espejo es el responsable de la desgracia que ha sufrido su familia. Han pasado 11 años desde que presenciaron los efectos del espejo cuando eran solo unos niños, evento que les generó importantes secuelas en sus vidas. Ahora, siendo adultos, Kaylee tiene un plan para acabar con este objeto maldito de una vez por todas. Aquí el concepto es exactamente el mismo que en el corto. La solución que encontró Flanagan para elevar el nivel que tenía en el corto fue mezclar dos líneas argumentales, una en el pasado y otra en el presente, intercaladas entre sí, cosa que le sienta de maravilla a la película. La idea era crear una sensación de distorsión y desorientación que fuera similar para el espectador a la que tenían Tim y Kaylee en la habitación. Y vaya si lo consigue. En los primeros minutos se podría pensar que es una película de terror bastante convencional, genérica, de un objeto maldito, que de repente lo llevan a una casa y en la casa comienzan a pasar cosas, pero es que la ejecución aquí es la clave, es lo que la hace resaltar sobre las demás. Las transiciones son el secreto. Las que saltan del pasado al presente están muy bien, son efectivas, pero es que las que pasan de lo real a lo imaginario y viceversa están en otro nivel. El director juega con nuestra mente, llegando al punto en que no podemos estar seguros de nada y la paranoia nos devora por completo. Oculus es una película oscura y misericordia que se convirtió en una de mis películas de terror favoritas de todos los tiempos. En cuanto a los actores recurrentes, aquí tenemos uno de los primeros papeles en películas de Karen Gillan, que después sería muy conocida por interpretar a Nebula en Marvel. Aparece además por primera vez Kate Siegel, que también se volvería actriz recurrente en los trabajos de este director, pero que además desarrollaría con él un vínculo muy especial que sería importante más adelante. Además regresa Katie Parker en un pequeño papel y aparecen por primera vez Annalise Basso y James Lafferty. En 2016 se estrenaron 3 películas de este director. La primera de ellas fue Hush, una película slasher dirigida por él y coescrita con Kate Siegel, quien además la protagoniza. Y también cabe destacar que la conexión con ella era tan, pero tan especial que se casaron en ese mismo año y ahora tienen 2 hijos y son muy felices juntos. Hush nos cuenta acerca de Maddie Young, una autora sordomuda que se va a vivir un poco aislada a una casa en el bosque para dedicarse de lleno a la escritura. Sin embargo, tiene la mala suerte de que una noche un asesino enmascarado anda merodeando por la zona y descubre que ella está sola en su casa. Y ahí comenzará una noche de pesadilla total para Maddie. Creo que lo mejor de esta película es la tensión que se va construyendo haciendo un buen uso de los recursos de la historia. Si ya la situación de una persona intentando sobrevivir frente a un asesino es pavorosa, ahora imagínense una persona sordomuda
en ese mismo contexto. Ese escenario eleva el sentimiento al cuadrado. Imagínense tratar de ocultarse, de escapar sin poder escuchar los sonidos que estoy provocando con mis movimientos, sin poder escuchar los pasos del asesino, el crujir de la madera, cualquier cosa. Y todo con una gran interpretación de Kate Siegel. Esta película nos tiene todo el rato con el corazón en la boca. Y aquí, 5 años antes de su estreno, tenemos la primera referencia a Midnight Mass o Misa de Medianoche, ya que este es un libro que está escribiendo Maddie, del que inclusive podemos leer unos cuantos párrafos que coinciden con lo que al final terminamos viendo en esa serie. Y hablando de referencias e easter eggs, algo que no he mencionado es el espejo de Oculus, que también aparece a cada rato y hace sus cameos en varios proyectos. Nada más que de este no llevo la cuenta porque lo descubrí muy tarde, así que ni modo, más bien comenten ustedes si saben en cuántos proyectos aparece y en qué minuto exacto para que lo dejen en los comentarios. Actores recurrentes: vuelve Kate Siegel y aparece por primera vez Michael Trucco y Samantha Sloyan. La segunda película de este director que se estrenó en 2016 fue Before I Wake o Somnia o Antes de que despierte, tiene diferentes nombres en español, la cual fue dirigida y editada por Flanagan y coescrita con Jeff Howard, al igual que Oculus. Después de que su pequeño hijo Sean muriera, Jesse y Mark Hobson adoptan a un niño de 8 años llamado Cody. La trabajadora social les informa que los 2 hogares anteriores que adoptaron al niño no tuvieron éxito, pero a ellos este detalle no los detiene y deciden tener un nuevo comienzo con el niño. No obstante, vemos que pasa algo extraño con Cody. Siempre parece cansado, como si no durmiera, por lo que sus nuevos padres hacen todo lo posible para que él pueda conciliar el sueño. Y es ahí que descubrimos que cuando Cody duerme, comienzan a pasar cosas extrañas. Pese a que disfruté mucho de esta película, me parece que podría ser la más floja del director, porque muchas veces hay momentos que me recuerdan demasiado a una película de terror convencional y hasta en ciertos momentos me pareció que rompía con la suspensión de la incredulidad, algo que es muy importante en una película de este género y que por algunos comportamientos de sus personajes o reacciones no se me hace tan creíble, así que como que esos momentos me chocan un poco y me sacan de la experiencia. No completamente, pero sí me hacen decir: esta reacción no sería así, creo, en la vida real. Pero lo que diferencia a esta obra de películas de terror genéricas es que tiene corazón y que Flanagan nos da un mensaje muy poderoso de fondo que dota de significado todo lo que pasa en la historia y marca lo que será una constante en futuros proyectos de Flanagan: el optimismo que nunca muere aunque esté rodeado de oscuridad, como faros en la noche proyectando una luz cálida en medio de la muerte, la maldad y los monstruos. Flanagan suele tejer una red de empatía y redención, explorando los rincones más sombríos de la humanidad con una sensibilidad única. Sus personajes, enfrentados a los más profundos terrores y además a sus propios demonios internos, encuentran fortaleza en la vulnerabilidad, resiliencia en el dolor y la posibilidad de redención incluso en los momentos más oscuros. Actores recurrentes: aparece por primera vez Annabeth Gish y Jacob Tremblay. En donde parece no haber ni luz ni optimismo es en la última película del director en 2016, que fue Ouija 2, El origen del mal, dirigida y editada por Flanagan y escrita por el dúo dinámico, es decir, Mike Flanagan y Jeff Howard. Este filme es una precuela de la película Ouija, estrenada en 2014, dirigida por Styles White, que por cierto todavía no he visto, pero por lo que he escuchado la secuela la supera por montones en cuanto a calidad. Una viuda llamada Alice Sander trabaja como medium en su casa acompañada de sus hijas Paulina, de 15 años, y Doris, de 9. Las sesiones en realidad están trucadas y toda la familia lo sabe, pero un día Alice decide incorporar una Ouija a sus lecturas y desde ese momento todo cambia, porque aparentemente logran contactar con un espíritu que se encuentra en la casa, el cual muestra un especial interés hacia Doris y va a comunicarse con ella cada vez más y de formas más inquietantes. Creo que esta fue la primera película que vi de Flanagan, sin saber ni siquiera quién era él, ni que existía, ni nada. Nada más estaba en cartelera y la vi en el cine, y me llevé una muy grata sorpresa porque parecía una película más del montón, pero no es así. Aquí es nuevamente la ejecución lo que hace que esta película destaque de otro montón que hablan de ouijas y de espíritus y de estas cosas. Este aspecto es algo genial que nos estremece hasta la médula y se mete en nuestro subconsciente, en lo que más nos aterra como seres humanos. Me parece que también la clave en este caso es crear personajes complejos con los que podamos empatizar en todo momento y estar preocupados por lo que les vaya a pasar,
por cuáles sean sus destinos. Asimismo toca temas muy adecuados para el ambiente que tenemos en la película, como el autoengaño y la obsesión, los cuales se integran bastante bien al tono y estilo de la película. Ouija, el origen del mal, es un drama familiar que toma elementos típicos del terror y los emplea de una forma creativa para dar miedo. Lo más perturbador reside en que, a pesar de un atisbo de luz, la maldad parece siempre persistir y dominar todos los lugares que podrían considerarse seguros. Actores recurrentes vuelven Kate Siegel y Annalise Basso, y aparecen por primera vez Elizabeth Reeser, Lulu Wilson y Henry Thomas. Aquí tenemos que hacer una pequeña acotación. Mike Flanagan es muy fan de Stephen King. Lo cito: creo que fue en sexto curso cuando leí mi primer libro de Stephen King, que fue It, que me derribó y me aterrorizó durante años. Nunca volví atrás. Tenía que tener todos los libros de Stephen King y leerlos al menos 3 veces. Me aterrorizaban por completo, pero no podía parar. Se convirtió en mi fuente preferida de ficción. Lo que me encanta de la obra de King es la atención que presta a los personajes. Los ve con una humanidad real y relatable, incluso en las cosas realmente oscuras. Todos los personajes de sus libros me parecían muy reales, mientras que en muchas películas de terror que me permitían ver a esa edad, todos me parecían de cartón piedra y muy básicos. Pero King contaba historias muy humanas desde el punto de vista del terror, y eso me parecía increíble. Y ya que estamos con declaraciones asociadas a King, una vez este director reveló algo impactante. Empecé haciendo películas caseras, reunía a los amigos y las hacíamos. Siempre quise hacer películas pero no sabía cómo, siempre fue algo muy divertido. Curiosamente, una de las primeras películas que hice fue una adaptación de 22 minutos de It de Stephen King. Teníamos una pequeña máscara de payaso y es adorable. De Flanagan. Era importante traer a colación su admiración por Stephen King porque El juego de Geralt es su primera adaptación, bueno, oficial al menos, de un libro del autor. El juego de Geralt se estrenó en Netflix en 2017, dirigida y editada por Mike Flanagan y escrita por el dúo dinámico. Está basada en la novela de Stephen King del mismo nombre de 1992. La película nos muestra un matrimonio que llega a una casa aislada para pasar unos días de vacaciones. Geralt convenció a su esposa Jessie de llevar a cabo un juego sexual que incluye inmovilizarla en la cama. Resulta que Geralt parece sufrir un ataque cardíaco fulminante cuando estaban iniciando con el juego. Y ahora, Jessie está esposada a la cama, sin llave y con poca probabilidad de que alguien escuche sus gritos en un lugar tan remoto, por lo que debe encontrar la manera de sobrevivir. Todo ello mientras lucha también con sus demonios internos. Esta obra de terror psicológico me parece una adaptación perfecta del libro porque, pese a que deja cosas por fuera, se las arregla para hacerle justicia a la novela en menos de hora y media. Y es que debemos tomar en cuenta, pensar en el hecho de que hacer una adaptación buena de este libro era muy complicado. De hecho, considero que es uno de los libros más complicados de adaptar de Stephen King. Esto porque más o menos el 80% de la obra consiste en puras divagaciones de la protagonista, cosas que pasan en su mente que no son reales, así que plasmar eso en la pantalla es difícil. Y además porque toca temas muy sensibles que depende de cómo se manejen puede salir muy mal. Y Flanagan lo logró. Entiende muy bien la tesis del libro y transmite el mensaje intacto en la película. Además, considero que este libro tiene una escena que definitivamente está en el top 3 de escenas más fuertes que Stephen King ha escrito, y el que se tradujera bien a la pantalla y de forma efectiva me tiene maravillado. Estoy muy feliz desde que vi esa película, ya que el hacerlo bien era un factor determinante para que me gustara o no esta obra. Así que muchas gracias Flanagan por traumatizarme de por vida. También es obligatorio destacar el papel que hace Carla Gugino, ya que el mayor peso de la película recae sobre ella, y es que qué buena actriz. Si hubiera sido una actriz menos capaz, se hubiera sentido todo muy falso y no nos hubiéramos creído la situación, pero es que ella lo hace de forma perfecta. Y fue gracias a lo bien que salió esta adaptación que el director ha tenido la oportunidad de adaptar más obras del maestro, pero ya casi llegamos a eso. Y aquí tenemos también la segunda referencia a Midnight Mass, ya que vemos el libro en un stand. Actores recurrentes vuelven Kate Siegel y Henry Thomas, y aparece por primera vez Carla Gugino, Bruce Greenwood y Karel Strykin. Llegamos por fin a la primera serie de Flanagan y el punto que podría considerarse como su salto al mainstream. The Haunting of Hill House, o La Maldición de Hill House, es una miniserie de terror para Netflix estrenada en 2018 que consta de 10 episodios. Esta constituye la primera entrega de la serie antológica The Haunting y está basada en la novela homónima de Shirley Jackson de 1959. Flanagan participa como director, escritor, editor y productor ejecutivo. Y también tenemos a toda esta gente de acá que participa en la escritura de los capítulos.
La historia nos presenta a 5 hermanos adultos que pasaron una época de sus infancias viviendo en Hill House, en donde experimentaron ciertos eventos traumáticos que continúan atormentándolos en la actualidad. Cada uno de ellos ha lidiado con el pasado a su manera, pero ahora parece que Hill House regresa de forma imprevista a sus vidas. Iremos viendo de forma paralela este enfrentamiento con ellos mismos y con la casa, y cómo se va desvelando gradualmente lo que ocurrió años atrás en ese lugar. Lo primero que debo destacar es la elegancia con la que pasamos de pasado al presente y viceversa. Ya en Oculus destaqué este punto, pero creo que aquí se perfecciona. No se limitan a un corte abrupto, sino que la mayoría de veces tenemos una transición que le da continuidad a acciones de los personajes, como por ejemplo enfocándose en un objeto inanimado cuando un personaje interactúa con él, o cuando un personaje cambia de una habitación a otra o abre una puerta, entre otras cosas. Y siempre nos quedamos con un mismo personaje. Entonces generalmente el pasado, cuando viajamos a él, es mediante un flashback. Entonces el personaje abre una puerta y de repente quien la abre al otro lado es su versión más joven, pero estamos en un flashback, pero al mismo tiempo hay una transición que respeta el espacio físico y el resultado es muy elegante. Ese es el punto. La caracterización y el desarrollo de personajes me parece algo maravilloso. Tenemos al menos un capítulo enfocado en cada uno de los personajes principales, los cuales aportan diferentes puntos de vista a lo ocurrido en Hill House. Y cada uno además tiene un fantasma principal asociado que es un reflejo de sus demonios internos. Ahora bien, la historia que nos cuenta la serie es muy diferente a la del libro de Shirley Jackson. Si a alguien le gustó mucho la serie y quiere leer ese libro, sepa que va a otra cosa distinta. Hay unos cuantos personajes que se llaman igual, pero es simplemente el nombre lo que tienen en común, no tienen nada más parecido. Son más un homenaje al personaje del libro. En el libro, por ejemplo, no hay ningunos hermanos. Los protagonistas son personas que llegan a la casa de formas separadas y la historia no salta entre pasado y presente como en la serie. Y hay que tomar en cuenta también que el libro es muy corto. Está por aquí de hecho, miren, es muy cortito, así que no es tanta historia como en la serie. La Maldición de Hill House es una reinvención de la historia original de Shirley que entiende bien su material de origen y mantiene la esencia al trasladarla a la pantalla. Y no puedo dejar pasar una mención especial al capítulo 6, que es completamente cine. Está compuesto por unos pocos planos continuos unidos entre sí que obligan a todo el equipo involucrado a coreografiar cada secuencia meticulosamente y dar lo mejor de sí. Actores recurrentes: Kate Siegel, Henry Thomas, Katie Parker, Carla Gugino, Elizabeth Reeser, Lulu Wilson, Annabeth Gish, Samantha Soyan y James Lafferty. Participan por primera vez Oliver Jackson, Violet McGraw, Robert Longstreet y Victoria Pedretti. Es perfecta. Toca ahora hablar de Doctor Sueño, pero para hablar de esta película creo que primero hay que hablar del Resplandor de Stanley Kubrick, así que parece que se nos coló aquí la reseña del Resplandor, pero bueno, ya que estamos, adelante. El Resplandor es una película de terror de 1980 producida y dirigida por Stanley Kubrick y basada en la novela homónima de Stephen King de 1977. Aquí seguimos a la familia Torrance, Jack, Danny y Wendy, la cual se irá a pasar una temporada al Hotel Overlook, ubicado en las montañas de Colorado, porque Jack consiguió trabajo como cuidador del lugar, ya que este durante el invierno cierra, lo cual le viene perfecto para concentrarse en el libro que está escribiendo, por lo que quedarán aislados del resto del mundo por la nieve. Además, vemos que Danny tiene un amigo imaginario que le advierte sobre ir al hotel, ya que representa graves peligros. Esta es sin duda una de las películas de terror más aclamadas de toda la historia. La forma en la que Kubrick cuenta la historia, la ambientación, los simbolismos, la representación del alcoholismo de Jack, todo se integra de una forma excelente y nos regala imágenes icónicas que calaron hondo en el imaginario colectivo y que también sirvieron de inspiración para toda una generación de cineastas que crecieron con esta obra como referente. Todo parece ser aplausos y elogios hasta que le preguntamos a Stephen King. El autor ha comentado en reiteradas ocasiones su disgusto con esta película, diciendo que aunque Kubrick hizo una película con imágenes memorables, como adaptación es pobre y que es la única adaptación de sus novelas que recuerda haber odiado. Partes de la película son escalofriantes, cargadas de un terror implacablemente claustrofóbico, pero otras fracasan. No es que la religión tenga que estar involucrada en el horror, pero un escéptico visceral como Kubrick simplemente no podía comprender la pura maldad inhumana del Hotel Overlook. Así que buscó en cambio la maldad en los personajes e hizo de la película una tragedia doméstica con solo connotaciones vagamente sobrenaturales. Ese fue el defecto básico. Como no podía creerlo, no podía hacer que la película fuera creíble para los demás. Lo que básicamente está mal con la película de Kubrick del Resplandor es que básicamente es una película de un hombre que piensa demasiado y siente muy poco, y es por eso que, a pesar de todos sus efectos virtuosos, nunca te agarra por el cuello y se queda colgada.
como debería serlo el verdadero horror. Y a mí me parece que es posible apreciar la calidad cinematográfica de esta película y a la vez comprender el disgusto de King con la obra. Es evidente que el libro tiene mucho de autobiográfico, un escritor que lucha contra el alcoholismo y que se ve expuesto a tentaciones que lo sobrepasan. Es probable que King se vea reflejado en esta novela, que signifique mucho para él. Y al ver que esa decadencia del personaje de Jack es casi inexistente, porque parece que está loco desde el principio, es comprensible que a King de repente se le rompiera un poco el corazón. Yo sé que esto choca a mucha gente porque hay adaptaciones luego malísimas de su obra y él ni rechista. Pero está El Resplandor, que es una obra magistral del cine, y resulta que no le gusta. Pues bueno, hay cosas que llegan más profundamente que otras y supongo que a King esta película le tocó una fibra sensible. Y es una diferencia irreconciliable. Ahora sí, Doctor Sueño. Era importante contar todo esto porque Doctor Sueño es una secuela del Resplandor, que salió en 2013. Y Doctor Sueño, la película, dirigida, escrita y editada por Mike Flanagan, es una secuela del Resplandor, pero del Resplandor de Stanley Kubrick. Ya vamos a comentar esto, pero primero, ¿de qué trata Doctor Sueño? Esta película nos cuenta qué ha sido de Dan Torrance, quien es ahora un hombre atormentado por sus habilidades psíquicas y con un problema de alcoholismo, que lucha además con el trauma causado por los horrores que le provocó el Hotel Overlook en su infancia. Aquí conocemos también a Aura Stone, una niña que parece tener las mismas habilidades de Dan pero aún más intensas, y al Nudo Verdadero, un grupo de personas que viajan por el país alimentándose de quienes tienen este tipo de habilidades. Resulta que como King odió la película de Kubrick, al principio rechazó traer de vuelta el Hotel Overlook de esa versión. Y fue hasta que Mike le explicó una idea que tenía para una escena al final de la película que hacía uso del mismo hotel, pero le explicó ya el contexto y la justificación de por qué era necesario que fuera ese mismo hotel, y solo entonces King aceptó. Y es que Flanagan quería conciliar las diferencias que hay entre El Resplandor, el libro, y El Resplandor, la película, ya que además de los cambios en el desarrollo de los personajes, el final es muy distinto en ambos casos. Entonces tenía que hacer un muy buen trabajo para los apasionados de la película de Kubrick, que esta sea una continuación digna, y aparte de eso complacer a los lectores del libro, sin dejar de lado lo que hace Doctor Sueño algo distinto. Una tarea sin duda complicada que a mi parecer lo consigue a la perfección, y este es un punto de inflexión en el que Mike Flanagan demuestra que en cuanto a libros de King, él es una eminencia, los entiende, le gusta ser fiel a la obra, hace los cambios que él considera necesarios para el bien de la adaptación, y por esto es para mí la persona predilecta para dirigir cualquier obra de King, que ya hablaremos de eso más adelante, pero de momento logra esa unificación de ambas versiones del Resplandor. Flanagan trae de regreso gran parte del lenguaje visual de Kubrick y le da continuidad acá, pero sin perder en ningún momento su propia voz. Y es que inclusive hay escenas sacadas del Resplandor que son regrabadas y otras que igualmente transcurren en el pasado, que aportan mucho con pequeños detalles al desarrollo de los personajes. Mike sabía lo cuidadoso que debía ser con esta adaptación. Estaba nervioso por lo que King pensara al respecto. De hecho, cuenta lo siguiente: le mostré Doctor Sueño, me senté con él en un cine masivo y vimos la película. Pasé toda la película tratando de no vomitar, ni mirarme el pie, ni sobreanalizar demasiado cada ruido que hacía a mi lado. La película terminó y aparecieron los créditos. Y él se inclinó y puso su mano en mi hombro y dijo: hiciste un trabajo hermoso. Y luego simplemente morí. Y por su parte, King dijo esto: no quiero entrar en una gran discusión sobre lo grandiosa que es la película El Resplandor que hizo Kubrick o mis sentimientos al respecto. Todo lo que puedo decir es que Mike tomó mi material, creó una historia fantástica, las personas que vieron esta película se entusiasmaron con ella y yo también, debido a que logró tomar mi novela Doctor Sueño y de alguna manera unificarla perfectamente a la versión de Kubrick de El Resplandor, la película. Así que sí, me gustó mucho. ¿Lo ven? A veces sí hay finales felices. Por cierto, hay una versión extendida de esta película, el corte del director, que fue la que vi para hacer este video, porque ya antes había visto la versión normal en el cine. Y debo decir que este corte aporta bastante, especialmente en lo relativo a la familia de Aura, pero tampoco considero que cambie la experiencia por completo. Se profundiza un poco más en algunas cosas, pero eso es todo. Y esta se divide en capítulos. Actores recurrentes: Henry Thomas, Katie Parker, Bruce Greenwood, Robert Longstreet, Carol Stricken, Jacob Tremblay y Violet McGraw. Y participan por primera vez Alex Zoe, Kylie Curran, Carl Lumbly y Molly C. Quinn. The Haunting of Bly Manor, o La Maldición de Bly Manor, fue estrenada en 2020 por Netflix y consta de 9 capítulos. Esta serie viene a formar parte de la antología The Haunting que Flanagan inició previamente con Hill House, y es una adaptación de la novela corta Otra Vuelta de Tuerca de Henry James de 1898. A partir de aquí y en todos los proyectos que siguen de este director, Flanagan participa como escritor, director, editor y productor ejecutivo.
Y además, en este caso también participa toda esta gente acá. The Haunting of Bly Manor sigue los acontecimientos que ocurren en la mansión rural del mismo nombre en el Reino Unido. Conocemos este lugar a través de los ojos de una joven estadounidense contratada como institutriz para los dos niños que viven allí. Lo que llama la atención desde el inicio es que el ambiente en la mansión es bastante lúgubre, lo cual tiene todo el sentido del mundo, dado que la última institutriz que trabajó allí era muy querida por todos y tuvo un trágico final. Al igual que ocurre con La Maldición de Hill House, esta serie adapta libremente lo que es la novela, realizando sustanciales cambios con respecto al texto. En este caso la premisa es muy similar al libro, porque en Hill House sí que era diferente tanto la premisa como los personajes que aparecían, pero aquí sí que se agregan muchos personajes, elementos y contexto adicional que es original de la serie. Asimismo se incluyen elementos de otras obras de Henry James también que se integran en esta trama para la serie, lo que viene a ser como una mezcla de historias y conceptos que Flanagan volverá a utilizar luego en otros proyectos, pero de forma ya más definida. A mi parecer, La Maldición de Bly Manor no llega a superar ni a estar al mismo nivel que La Maldición de Hill House, especialmente por un par de momentos que tienen inconsistencias en cuanto a lógica interna o cómo funciona lo que nos ha explicado al inicio de la serie. Por lo que al pensar un poco en ciertos sucesos me hace algo de ruido que no calza del todo con lo que nos explicaron, pero más allá de eso tengo pocas quejas en realidad. Creo que si bien no la iguala, queda muy cerca de su predecesora y además logra adaptar bien la esencia de Otra Vuelta de Tuerca de Henry James, pese a que cambien muchas cosas. Se ve que nuevamente Flanagan entiende la obra, sí, puede que meta parte de su interpretación ya personal, pero la esencia, la sustancia del libro está ahí, está presente. La Maldición de Bly Manor muchas veces, como lo dice la propia serie, no es una historia de terror, sino más bien una historia de amor. La luz que el director nos muestra aún en los momentos más oscuros que antes mencionaba se vuelve un aspecto cada vez más característico de sus proyectos. Y dato curioso, si hubiera continuado esta antología de series, The Haunting, la tercera instancia iba a ser una adaptación de La Casa Infernal de Richard Mason, que a mi parecer hubiera sido algo brutal, pero bueno, al final, por un problema de derechos parece ser que no se pudo concretar. Actores recurrentes: Kate Siegel, Henry Thomas, Katie Parker, Carla Gugino, Victoria Pedretti, Oliver Jackson y Alex Esoe. Y por primera vez salen Tanya Miller y Raúl Colli. Misa de medianoche. Llegamos a lo que de momento para mí es la cúspide de la filmografía de este director. Misa de Medianoche es una serie de 7 capítulos estrenada en Netflix en 2021, en la que junto a Flanagan participa también toda esta gente de acá. La trama se centra en un pequeño pueblo isleño en donde se comienzan a presenciar algunos eventos que parecen ser sobrenaturales, los cuales coinciden de forma curiosa con la llegada de un misterioso sacerdote al pueblo, debido a que el sacerdote de toda la vida al parecer está muy enfermo y no se encuentra en la isla. Este fue el primer proyecto del director que vi ya siendo consciente de quién era él. Anteriormente había visto Ouija 2 y Doctor Sueño, pero sin saber ni quién era él. Pero fue hasta acá que ya lo vi por ser Mike Flanagan y porque hablaban muy bien de la serie. Me la recomendó un amigo y también me contó un poco sobre el director y ya ahí me decidí a verla, una vez por todas. Y qué alegría haberlo hecho porque me gustó tanto que desde que la vi me puse la meta de ver todas las series y películas que hubiera sacado este señor. La forma en que la tensión se va tejiendo y cómo los sucesos se vuelven cada vez más inquietantes es fascinante. Todos los personajes me llegan a importar en algún momento. El terror en cada capítulo es sutil cuando debe serlo, pero cuando llega el momento se desborda completamente. La ambientación es un sueño para todo amante del terror y especialmente para todo lector de Stephen King. Es una serie que recuerda demasiado a este autor en el buen sentido, especialmente a su obra El misterio de Salem's Lot. Como dicen por ahí, Midnight Mass es la mejor adaptación de una historia de Stephen King que Stephen King nunca escribió. Todo esto sin limitarse nada más a arquetipos kingianos, porque ya Flanagan con toda su trayectoria ha logrado encontrar su voz, su estilo, que ya es reconocible haga lo que haga. Misa de Medianoche toca magistralmente temas como la religión, la fe, la culpa y en especial la muerte, y sus diversos planteamientos convergen en un desenlace que está a la altura de las promesas realizadas en el transcurso de los capítulos. Con un discurso muy emotivo que habla sobre la vida y sobre la existencia misma, culmina la que es de momento mi serie favorita de este director. Todos los proyectos que he mencionado en este video me parecen joyas, pero es que Misa de Medianoche se queda con el premio de momento, así que yo les recomiendo, si no la han visto, vayan a verla inmediatamente, ya que son solo 7 capítulos, es de hecho la más corta de las series que ha hecho Flanagan, y nuestra vida cambia a mejor luego de haberla visto. Actores recurrentes: Kate Siegel, Henry Thomas, Carla Gugino, Samantha Sloyan, Annabeth Gish, Alex Esoe, Robert Lockstreet, Michael Trucco, Raúl Colli, y por primera vez salen Sash Gilford, Ibni Rigney, Anara Simones, cada vez veo que son más raros estos apellidos, Matt Biedel y Crystal Valiant.
El Club de la Medianoche o The Midnight Club es una serie de 10 capítulos creada por Mike Flanagan y Leah Fong, que cuenta con la participación de toda esta gente de acá y que se basa en el libro del mismo nombre escrito por Christopher Pike de 1994. La serie sigue a Ilonka, a quien le detectan un cáncer de tiroides en estado avanzado, por lo que se irá a un hospicio en donde viven adultos jóvenes con enfermedades terminales. Allí conoceremos al Club de la Medianoche, que consiste en esos personajes reuniéndose cada noche para contar historias de miedo. Y mientras esto ocurre, Ilonka tiene la esperanza de hallar el secreto que se oculta en el propio hospicio para curarse de una vez por todas de su enfermedad. Aquí debo destacar que no se puede juzgar esta serie igual que las otras de Flanagan por dos razones principales. La primera es que, a diferencia de las anteriores, El Club de la Medianoche no es una miniserie o no estaba pensada para hacerlo, sino que iba a ser una serie de mínimo 2 temporadas, por lo que la historia iba a concluir hasta en la segunda temporada. Y el segundo motivo es porque, además de adaptar el libro del mismo nombre de Christopher Pike, adapta a su vez un montón de historias que aparecen dentro de cada capítulo. Así que adapta a nivel general ese libro, pero luego en cada capítulo hay mini adaptaciones de otros, por lo cual la estructura puede ser un poco extraña en los capítulos y la historia puede sentirse más interrumpida. En lo personal, esta es la serie que menos me gusta de Flanagan, pero entiendo que el planteamiento es distinto. Me encantó como cada historia individual que cuentan los personajes tiene un aspecto y un tono diferente, y además es muy divertido ver a los mismos actores en una misma serie interpretar papeles tan diferentes entre sí. Es algo maravilloso. Pero lo interesante es que al mismo tiempo el trasfondo de los personajes que interpretan en estas historias aportan y enriquecen a los personajes reales que las cuentan. Les da una mayor complejidad, ya que parte de sus conflictos se ven reflejados en estas. Otro dato curioso: siendo Mike Flanagan un director que fue reconocido por hacer terror que no se basa en el uso de jumpscares ni gira en torno a ellos, el primer capítulo de esta serie tiene el récord Guinness de más jumpscares en un capítulo de televisión, teniendo un total de 21 jumpscares. Pero hay que ver el capítulo, porque la mayor parte de estos jumpscares se usan de una forma ingeniosa, porque son medio irónicos por la forma en la que se plantean, pero tienen que ver el capítulo para que entiendan a lo que me refiero. Yo creo que lo más flojo de la serie es que resulta predecible en momentos clave, aunque no sé si de verdad es una historia predecible o si es que, como vi Gravity Falls, ya sé un poco lo que se viene. Y es que esta historia tiene similitudes curiosas con Gravity Falls. Es como si fuera una versión alterna de Gravity Falls más oscura y adulta. Con respecto al final de la temporada, me pareció satisfactorio, sí, pero es evidente que quedan cabos sin atar, cosas en el aire que estaban pensadas para resolverse en la segunda temporada. La serie se estrenó en octubre y ya en diciembre Netflix había anunciado su cancelación, lamentablemente. Aunque bueno, creo que al final fue para bien, porque luego de esta vino una que para mí es mucho mejor, pero paso a paso. Primero estamos con esta. Afortunadamente, luego de esto, Mike nos compartió con lujo de detalle lo que hubiera pasado en la segunda temporada y cómo concluye cada personaje y subtrama. Dejo el link en la descripción para que puedan ver todo lo que explica él de qué hubiera pasado. Y ojalá esto ocurriera con todas las series que son canceladas abruptamente y que no han tenido un final digno. Pero bueno. Actores recurrentes: Henry Thomas, Katie Parker, Samantha Sloyan, Robert Longstreet, Alex Zoe, Raúl Coley, Michael Trucco, Sash Gilford, Igby Rigney, Crystal Valiant, Anara Simon y Matt Biddle. Y aparece por primera vez Ruth Codd, Aya Furukawa y Saori-Jan Sapkota. Vamos ahora con la última serie de Flanagan estrenada: La caída de la casa Usher, que consta de 8 capítulos estrenados en Netflix en octubre de 2023. Y aparte de Mike, también participó toda esta gente de acá. Esta serie adapta libremente varias historias de Edgar Allan Poe, la principal siendo La caída de la casa Usher, pero además otras que se integran dentro de la trama. La casa Usher funciona como la estructura principal de toda la serie, como una premisa general, y luego cada capítulo toma elementos de otros relatos que termina siendo referencia, como una reinvención de la historia en la actualidad. Aquí se relata tanto el ascenso al poder de Roderick Usher, el director ejecutivo de una empresa farmacéutica corrupta, y de su hermana Madeline Usher, la directora de operaciones de la empresa, y los acontecimientos que llevaron a la muerte de los 6 hijos de Roderick en cuestión de días. Cabe destacar que la serie se ambienta en la actualidad, en un mundo moderno, por lo cual hubiera sido un poco difícil adaptar fielmente las historias de Poe, que son casi todas ubicadas en el siglo XIX. Así que hay que saber que son reimaginaciones actuales. Me parece que aquí Flanagan logra maravillas al traer la mitología de Poe, toda su estética y su perspectiva a un mundo moderno, porque nos hace ver que todos los conceptos e ideas que Poe exploraba en su momento siguen siendo tan vigentes como lo fueron en la época del autor. Si bien en forma parece muy distinta a la serie de los textos, porque en los textos se habla de castillos lúgubres, se habla de cementerios antiguos y calabozos, mientras que en la serie se habla de
empresas multinacionales, de reuniones corporativas, de redes sociales, en el fondo son iguales, porque se discuten los mismos temas, lo que cambia es la apariencia, el envoltorio, temas como la muerte, el lado oscuro del alma humana o la decadencia. Pese a no ser necesario, resulta muy provechoso haber leído antes al menos las principales obras de Edgar Allan Poe, ya que hay tantas referencias que me sentía como en un sueño. Algunas son más sutiles y otras bastante evidentes. El clímax del último capítulo es brutal y aquí sí que les recomiendo haber leído antes el poema El Cuervo, porque lo vale completamente y hasta se me pone la piel de gallina y todo. Mientras veía la serie había algo que me chocaba y es que el personaje de Roderick Usher no se parece en nada a la versión joven con la versión mayor. Me pareció que era raro, como un casting malo y ya. Pero luego descubrí la razón, y aquí va otro dato curioso. Originalmente, el papel de Roderick Usher mayor lo tenía Frank Langella. Sin embargo, se reportó que el comportamiento del actor en el set era inapropiado y constantemente le faltaba el respeto a los demás. Inclusive se le acusó de acoso y de hacer comentarios inapropiados hacia una compañera de reparto. Ya tenía bastantes escenas grabadas y todo, pero a raíz de esto lo despidieron y trajeron en su lugar al buen Bruce Greenwood, el cual no se parece casi nada a la versión joven del personaje, pero se comprende por qué. Y además hace un papel extraordinario y tiene una voz muy buena, envolvente, que se aprecia sobre todo en las partes en las que él relata lo que le pasó a sus hijos. Actores recurrentes, y aquí parece que son ya los Vengadores porque se unen todos los actores de otras series que ha tenido y películas y hacen equipo aquí. Kate Siegel, Henry Thomas, Katie Parker, Carla Gugino, Samantha Sloyan, Alex Sessoe, Robert Longstreet, Raúl Coley, Michael Trucco, Annabeth Gish, Bruce Greenwood, Sash Guilford, Lulu Wilson, Matt Biedel, Crystal Balint, Igby Rigney, Tanya Miller, Saorian Sapkota, Ruth Cott, Kyle Curran, Carl Lumley, Aya Furukawa, Molly C. Quinn y, por primera vez, Mark Hamill, que siempre me resulta desconcertante verlo en algo que no sea de Star Wars. Y ya con esta serie, que es la última que ha salido, podemos hacer el top 10, que quedaría así. Número 10, 9 y 8 están empatados Annabeth Gish, Michael Trucco y Rahul Kohli con 4 apariciones. Número 7, 6, 5 y 4 también empatados están Robert Longstreet, Alex Sessoe, Samantha Sloyan y Carla Gugino. En tercer lugar tenemos a la hermosísima Katie Parker, y en primer y segundo lugar tenemos otro empate que consiste en Kate Siegel y Henry Thomas. Fue un arduo trabajo, pero valió la pena. Después descubrí que hay una página que ya muestra las veces que más aparecen los actores que trabajan con Flanagan, pero bueno, al menos lo verificamos y vimos que es verdad. Y bien, llegado a este punto, ¿qué sigue ahora? La Torre Oscura. No, todavía no, porque falta una película por estrenarse de este director que actualmente se encuentra en postproducción. Y se trata de La vida de Chuck, obra que adapta una novela corta de Stephen King que se publicó en la antología La sangre manda de 2020. Este proyecto cuenta con la participación de Tom Hiddleston y Mark Hamill de regreso. Además destaca que vuelve Karen Gillan, que no la veíamos desde Oculus, y también regresa un montón de gente que vimos aquí en este top, que ya luego actualizaré la lista con los que aparecen en esta película. Esta adaptación me emociona especialmente porque considero que La vida de Chuck es una historia que resultó ser de las más interesantes que ha escrito King en los últimos años. Es muy ambigua, es muy de interpretar, así que no puedo decirles exactamente de qué se trata porque no lo tengo muy claro. No es una historia típica y de verdad que muero de curiosidad de ver qué interpretación le dio Flanagan a lo que ocurre ahí. Si les queda curiosidad, tengo un video hablando de ese libro, La sangre manda, donde comento un poco esta historia, así que lo dejo por aquí para que vayan a verlo si quieren en las tarjetitas. Y dicho esto, ahora sí que llegamos al final de este video. Este fue un recorrido bastante rápido por toda la filmografía de Mike Flanagan. Espero que de verdad les haya gustado, que el esfuerzo haya valido la pena. Y ahora nos queda una segunda parte en la que nos adentramos de ahora sí, lo que sigue, lo que está por venir, que es un reto enorme. Probablemente sea el reto más grande al que se ha enfrentado y al que se va a enfrentar jamás este director. Adaptar La Torre Oscura a una serie de televisión. ¿Por qué resulta tan difícil de adaptar esta saga? ¿Qué podemos esperar de este director para el proyecto? ¿Qué es todo lo que sabemos? ¿Qué ha dicho él? Y lo más importante de todo, ¿podrá Flanagan triunfar allí donde otros fracasaron? Todo esto y más en el próximo video. Como dije, espero que este video les haya gustado muchísimo. Queda la parte más importante para mí porque por eso fue que hice este video, para llegar a La Torre Oscura, y pues no terminé llegando aquí porque ya llevamos bastante. Ya hasta tengo que tomar agüita para hidratarme un poco la garganta. Ustedes coméntenme qué opinan de todas estas películas y series, si ya han visto algunas, qué les parecieron, si no les gusta Flanagan, si les encanta, qué esperan de La Torre Oscura. Ay, por cierto, cuando salga La vida de Chuck voy a hacer un video al respecto que va a ser como un epílogo a este video, porque ya ahora sí va a estar completa toda la filmografía de Flanagan antes de La Torre Oscura. Aquí quedó como es dependiente de La vida de Chuck, pero ya hablaremos de esta cuando salga. Muchísimas gracias a toda la gente que apoya este canal, que le da su buen like, que comenta, que comparte, y especialmente a los miembros
del mismo. Eso es todo por hoy. Nos vemos la próxima semana con un nuevo video. Hasta pronto.